riesgos de la tecnología. Así he dado de llamar a esta primera charla, los riesgos de la tecnología. No será necesario que sobre este tema enunciemos lo que es obvio. Esto es que no está en discusión ni la licitud ni la oportunidad del uso de los adelantos técnicos. Y que por lo tanto nadie duda en calificar de asombrosos a estos adelantos técnicos y nadie duda en calificar de asombrosos, de inmensos, a los beneficios múltiples que estos elementos nos proporcionan a diario, por lo menos en el orden de los bienes de la civilización, en el orden de los bienes instrumentales. La informática, por poner un ejemplo, se ha instalado hoy en el campo de la ciencia, con éxito, en el terreno de la medicina, de la comunicación, y resuelve a diario una cantidad de problemas que en otros tiempos hubieran sido absolutamente insolubles. Todo esto, decíamos, no será necesario aclararlo porque pertenece al terreno de lo obvio. Pero también es verdad aquello que dice Aristóteles, que el que pregunta si la nieve es blanca no merece una respuesta sino un castigo porque ha perdido el sentido de lo obvio. Y como se ha perdido el sentido de lo obvio y no hay castigos para aquellos que lo han perdido o diluido, también entonces será necesario decir alguna aclaración pertinente respecto de lo que en otros tiempos podría haber parecido obvio. Por ejemplo, el artefacto y la herramienta siempre fueron considerados medios neutros y de hecho son medios neutros, es decir, dependen del uso que se les dé y dependen del fin. Pero no obstante, hoy hay algunos artefactos o algunos instrumentos que ofrecen riesgos intrínsecos o riesgos inherentes. Una cosa es el clásico ejemplo del revólver, que puede servir para matar a un inocente o para defender a Dios y a la patria. Y otra cosa es aludir a ciertos programas o a ciertas aplicaciones de Internet que están pensados, que están diseñados para fomentar el hedonismo o lisa y llanamente hablando para fomentar la mala vida. Entonces esto ya no es tan obvio. Decir que ciertos medios o ciertos instrumentos tienen también un grado de maldad inherente o un grado de acechanza del mal inherente. Esto lamentablemente hay que decirlo. En otros tiempos no sería tan necesario, pero veremos que en estos momentos sí. Ahora bien, lo que cada vez resulta menos obvio y que pocos desean ver es el conjunto o la totalidad de esos riesgos, de esas amenazas o de esos peligros que contiene la tecnologización y el avance de la tecnologización. En particular se podría decir el avance de la llamada cultura computacional. Vamos a enunciar esta tarde 4 riesgos, o 4 peligros, o 4 acechanzas, o 4 factores que están allí patentes y latentes y ante los cuales nosotros debemos estar preparados, porque no dejan de ser peligros para la vida, peligros para el alma. El primero de estos factores es la tecnolatría, o sea, la idolatría de la técnica. La tecnolatría es, específicamente hablando, el desorden o la desproporción en la valoración de los artefactos. Una cierta veneración incondicional, no exenta de utopismos, hacia las capacidades o hacia las posibilidades que tienen los artefactos, los utensilios, los elementos técnicos. El objeto fabricado pasa a ser más importante que el ser creado y muchas veces inspira mayor confianza la máquina que el hombre, el objeto que la criatura.
Vamos a poner algunos ejemplos para que no se suponga una arbitrariedad o una retórica decir lo que acabamos de decir. Carlos Conrado Helming es el autor de un opúsculo que se llama Se instala la sociedad virtual. En este opúsculo sostiene que hay que alegrarse de la llegada de la ciberocracia porque permite insertar la cultura virtual en la vida diaria. No es bueno que la cultura virtual o que la realidad virtual esté por encima de la realidad real. Hemos visto nosotros en estos días el desborde demencial que significó Pokémon. De manera tal que no hay motivos de alegría para esto que tanto alborosa al señor Helming. Otro autor, en este caso un profesor de Harvard, Winthrop Carty, es también el que ha realizado un opúsculo que se llama La educación a distancia elimina las fronteras, en el cual celebra que la presencia vertical del maestro haya finalmente cedido su paso al trabajo impersonal con equipos de redes, y que los hombres dejen de lado la preocupación por las fronteras nacionales para insertarse definitivamente en la famosa aldea global. Otro caso ya más cercano a nosotros, porque es argentino, Antonio Batro, autor entre otras de una obra que se llama El nuevo arte de enseñar, propone una docencia digital, en la cual el profesor no necesitará el contacto personal, no necesitará el discipulado ni el alumnado, sino evaluar en forma remota y a distancia por control remoto. Son errores fatales que se pagan muy caro. Y son errores tan fatales, tan grotescos, que se comentan solos. No se le puede dar la bienvenida al predominio de la vida digital o virtual por encima de la realidad real. No se puede celebrar como un logro la sustitución del maestro por una red impersonal. Y es demencial, lisa y llanamente hablando, si no malicioso, creer que la presencia fulgurante del maestro puede ser sustituida, reemplazada o desplazada por una presencia digital o instrumental. Hace unos años, cuando estalló esta locura en los 90, se diseñó un proyecto llamado Proyecto de Identificación Mundial para controlar la actividad económica, tanto la individual como la de las sociedades o grupos financieros. El artífice de este programa era el doctor Henry Edelman, analista jefe del mercado común europeo. De acuerdo a las instrucciones de Edelman, se llevó a cabo un programa de identificación de las personas que empezó a aplicarse en Bélgica, en California, en Brasil, que tuvo una especie de sigla universal, bajo la cual se lo conocía el programa, RENAPE, algo así como un registro nacional de las personas naturales. Pues bien, en la concepción de Edelman, para que este programa funcionara, era necesario que todas las personas llevaran grabadas unos dígitos en la muñeca, de manera tal que luego, mediante un sensor, se pudiera establecer la identidad de esa persona a través de la constatación del dígito correspondiente. Todo esto hizo pensar a muchos, no sin motivos, no sin razones, en aquel pasaje del Evangelio de San Juan, en donde se habla justamente de la llegada o del anuncio de un anticristo. Después aparece precisamente ya más elaborada la doctrina en el Apocalipsis de San Juan. Y específicamente en aquel pasaje en donde se dice que el anticristo pedía la identificación mediante un número a aquella persona que le estarían sometidas. Más allá de lo que esto pueda tener de desproporcionado o de exagerado, que no negamos, puede haber alguna exageración
creación, en la apreciación de este programa, pero lo cierto es que existe en estos programadores de la vida digital, de la vida virtual, existe una intención parareligiosa, existe la intención de sustituir a la religión con una parodia de la vida religiosa. Y voy a poner en tal sentido un ejemplo mucho más elocuente y más reciente que el de Edelman. Este ejemplo que voy a colocar a continuación sucedió hace días, el 7 de abril. Es un reportaje que le hacen a Mariano Vázquez, que es un físico argentino que trabaja desde hace 20 años en Europa, dedicado a la física computacional. Dirige un equipo técnico en Barcelona que trabaja con una supercomputadora que maneja simultáneamente 50.000 procesadores. Computadora que tiene el nombre de Mare Nostrum. ¿Qué dice Mariano Vázquez cuando le interrogan acerca de este programa que dirige? Textualmente: la computadora está ubicada dentro de una capilla cerca de la Torre Quirona desde el año 2004. Cuando uno entra a la iglesia, ve el gigante electrónico en lugar del altar y a físicos y programadores en el lugar donde los curas oficiaban misa, confesaban o les decían a quienes se casaban hasta que la muerte los separe. Hoy, lo que existe, dice Vázquez, es una referencia permanente a una suerte de Dios de silicio, en referencia al elemento químico metaloide muy usado en la fabricación de computadoras. O sea, es el culto al silicio, el culto al artefacto, al instrumento, a la herramienta, en este caso el culto a la computadora, y presentado de manera tan grotescamente explícita que la máquina se instala en el lugar de una capilla, exactamente en el lugar del Santo Antón, y le rinde pleitesía y veneración cada día a medida que van llegando los trabajadores. Otro caso igualmente reciente es el de Marcelo Rinesi, que es otro científico argentino, miembro del Instituto AICA, que es un instituto de tecnologías emergentes. Reporteado que fuera, hace aproximadamente 10 días atrás, dice: la humanidad vive una etapa única de cambio acelerado y exponencial y el modelo del apocalipsis derivado de San Juan. Entonces, lo que aplicábamos antes al ejemplo de Edelman, que decíamos preventivamente puede sonar un poco exagerado a ciertos oídos sensibles, ahora está confirmado por este otro científico, Rinesi, según el cual, para poder comprender hoy el mundo de las computadoras, hay que tener una perspectiva apocalíptica. A través de estos y de otros muchos ejemplos que podrían ponerse, queda de manifiesto el núcleo de este primer error, que es la tecnolatría. La idolatría de la técnica, la religión de la técnica, el culto a la técnica. Una concepción mecanicista del hombre y una concepción positivista del conocimiento. Aplicado esto a la educación, que tanto nos preocupa como padres y como educadores, ha llevado a que algunos científicos de la educación propongan reemplazar la palabra pedagogía, que tiene un origen noble, por la palabra tecnemática o paidotecnia. Porque según estos científicos de la educación, esta palabreja o este neologismo explicaría de modo más actual este dominio de la praxis, este dominio del cálculo o este dominio del instrumento que se quiere imponer y que de hecho se está imponiendo. La técnica, en pocas palabras, está desorbitada, ha sido desorbitada, está insubordinada, se propende a la insubordinación de la técnica y, para decirlo un poco más filosóficamente, importa más la poiesis que la praxis. Es decir, importa más lo que el hombre hace que el hombre que hace. Importa más el instrumento fabricado que la criatura hecha a imagen y a semejanza del creador. De esta manera se quiebra el aferramiento del hacer al obrar, pero también, y es
más grave, se quiebra el aferramiento de lograr a contemplar. Y se cae en aquello que Gustave Thibon llama la dictadura de los artefactos. Pero tampoco es inocua esta dictadura de los artefactos, porque esta dictadura presupone un hombre programado, considerado funcionalmente, en vista de una inteligencia artificial para una realidad virtual. Es decir, que el orden natural queda totalmente alterado. Los artefactos mandan, para lo cual se necesita un hombre programado, un hombre considerado funcionalmente, con una pulsión, una inteligencia que nada más que una inteligencia artificial o un artificio, instalada en una realidad virtual que se construye. Se comprende entonces que en semejante perspectiva, algunos de estos tecnócratas nos digan que la automatización es una bendición. Este es un concepto que ha sido expresado por Alwyn Walter en su obra Las computadoras modernas. Según este autor, la automatización es una bendición. Y lo ideal sería conseguir un cerebro binario, síntesis de la inteligencia humana y la de un mecano, o la de un robot. Por eso también hay autores que hablan del robot con sentido común que debería ser hoy el hombre. Y lo definen de esta manera: individuos que puedan inventar por sí mismos todos los mundos que deseen. No quiero agobiarlos con las citas, pero me parece necesario que se sepa que no estoy inventando estos conceptos, sino que los estoy tomando de autores con nombre y apellido que efectivamente piensan eso y que además dominan hoy el terreno de las ciencias computacionales. En el caso del cerebro binario hay un libro publicado en 1985 de David Ritchie que se llama justamente así, en el cual él hace el elogio de la sustitución del cerebro humano por el cerebro binario. Y en el caso del robot con sentido común es una expresión que usa Marvin Minsky en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, que es también una obra publicada en 1982, y él define al robot de sentido común como al individuo que puede inventar por sí mismo todos los mundos que desee. Por eso yo les decía al principio que ya no es tan obvio sostener que los medios, por ser medios, son inocuos. Hay medios que están pensados para que su uso y su finalidad nos conduzcan al mal. El hombre deja de ser una persona libre. Y aquí también estamos ante una proposición grave. ¿De dónde sacamos esta proposición? No es solamente una conclusión legítima a la que filosóficamente podríamos llegar nosotros, porque después de lo que acabamos de decir, es indudable que estamos ante un determinismo, ante un positivismo, ante un fatalismo tecnolátrico. Pero no, uno de estos autores dedicados, y tal vez uno de los pioneros dedicados a la tecnología educativa, que es Skinner, en su libro Ciencia y Conducta Humana, ha escrito esto: si el hombre es libre, una tecnología de la conducta es imposible. El hombre interior libre no es más que un sustituto precientífico para los tipos de causas que se descubren en el curso de un análisis científico. El hombre no puede ser libre. La libertad es un obstáculo para este determinismo tecnolátrico que nos plantea Skinner. Insisto, hemos abundado en las citas de los tecnólatras precisamente para que se vea cuál es el primer riesgo. Este primer riesgo, el de la tecnolatría, nos llevará, nos está llevando inexorablemente a vivir esa fatídica hora 25 de la que hablaba el novelista Zhu, cuando decía que existe una hora sin tiempo, una hora sin eternidad, en la cual los hombres se asemejan a las máquinas hasta identificarse con ellas. Pero entonces no habrá más hombres sobre la tierra. He aquí el gran drama de esta primera acechanza, o de este primer peligro al que estamos haciendo referencia. Estamos viviendo una hora sin tiempo, una hora sin eternidad, en la cual los hombres se asemejan gustosamente y gozosamente a las máquinas hasta identificarse con ellas, hasta venerarlas.
pero entonces no habrá más hombres sobre la tierra. Tengamos cuidado. El antídoto necesario para esta primera amenaza, que es la tecnolatría. Pues bien, hay que revertir con urgencia estos pasos demoledores que se están dando para instaurar la tecnolatría, y el paso principal, el perentorio, el inmediato, más urgente que hay que dar, es dejar de considerar al hombre como el hombre del cálculo, el homo calculator. Hay que dejar de considerar al hombre como un sujeto de números, de cifras, de guarismos, de estadística, de recuentos, de sufragios. El hombre tiene que volver a ser el homo viator, el hombre peregrino, el homo mediator, el hombre que hace de mediador entre las cosas visibles e invisibles, entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. El hombre tiene que volver a ser el hombre de la transfiguración que está definido en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, aquel que nace a una nueva vida por obra de la gracia. Pasamos al segundo peligro, que es en parte consecuencia del primero y en parte causa del primero. A este segundo peligro lo llamaremos la globalización, la supresión e indistinción de las identidades nacionales, de los principios religiosos, históricos y culturales, en aras de un mundialismo sin fronteras que seguía afianzando y consiguiendo merced al despliegue tecnolátrico del que ya hemos hablado. Es decir, la globalización reclama la tecnocracia y la tecnolatría, y ambas se nutren de la primera, como en una enfermiza relación de células descompuestas que entran en una patológica simbiosis. La educación acorde a este principio globalista es la educación apátrida, neutra y relativista. Y como en el caso anterior, que me permitía abundar un poco en los ejemplos, para que no se crea que esto es una afirmación retórica, aquí también yo diría que hay ejemplos muy elocuentes. Si se frecuenta a los ideólogos del nuevo orden mundial o del nuevo orden internacional, se encontrarán abundantes ejemplos de esta mala juntura entre la tecnolatría y la globalización. Por ejemplo, la aldea global de Bandura, el mundo rehumanizado de Oliveira Lima, el fin de la historia de Fukuyama, la era tecnotrónica de Helsinki, la tercera ola de Toffler, el mundo 1 de Guy Sorman, la reconfiguración del orden mundial de Samuel Huntington, o los programas todavía más tenebrosos, si cabe, del Club de Roma, de la Comisión Trilateral, de la UNESCO. El centro de todos estos personajes, o de todas estas instituciones, el centro es uno solo y funesto. La nueva educación que se reclama para la globalización y la nueva globalización que impone la nueva educación debe hacer abandono de las tres filiaciones fundamentales del hombre: la filiación divina, la filiación histórica y la filiación carnal. Es decir, el sujeto que debemos construir, que debemos crear, es un sujeto ateo, apátrida y desarraigado de la filiación carnal, hogareña, doméstica o familiar. Estos hombres homogeneizados, estos hombres desarraigados, se consiguen con el apoyo de la tecnolatría. Hace unos años apareció en Buenos Aires un grupo llamado Grupo Alfa, que dio a conocer un manifiesto. En aquel momento, estoy hablando del año 1991, en aquel momento a muchos, cuando leímos ese manifiesto, nos pareció todo una retórica disparatada, provocativa. Sin embargo, vean ustedes la trágica actualidad, el trágico cumplimiento de este manifiesto de 1991. Decían entonces estos sujetos: ya no existirán las fronteras. Los hombres tecnologizados del futuro no necesitan de cultos, ni de instituciones religiosas, ni de fe. Desde niños estarán desapegados de sus padres
asistiendo a partir de los 7 años a centros tecnológicos donde entran en contacto con la cultura digital de alta tecnología. Se pasarán gran parte del tiempo frente a las pantallas desarrollando un nuevo lenguaje global basado no en palabras, sino en programas multimediáticos. Estos niños, agrega este manifiesto, pensarán y hablarán no en un idioma, sino en términos de la red electrónica global. Vuelvo a poner el ejemplo por todos conocido y padecido de Pokémon, no porque realmente me parezca que es el sumo de las atrocidades, sino porque es la última atrocidad en la que todavía tiene una patente y penosa vigencia en las horas que corren. Por eso es tan grave que la Iglesia haya disminuido su celo, su fervor y su cuidado por el hogar católico, promoviendo y tolerando sucedáneos de familias o de uniones conyugales que no son legítimas. Y por eso es tan grave que esa misma Iglesia renuncia a decir que fuera de ella no hay salvación y que los pastores no enseñen más la virtud del patriotismo anclada en el cuarto mandamiento y se predique en cambio del etéreo principio de solidarismo social o de solidaridad social que es de raigable masónica, porque el solidarismo fue creado por un socialista francés, Deleuze, como forma de sustituir a la virtud teologal de la caridad por la virtud cívica o social de la solidaridad. Así las cosas, el hombre nuevo de la globalización, tecnolatría, tecnocracia mediante, no tiene Dios, no tiene patria, no tiene hogar. Su horizonte queda reducido a ese campo rodeado de alambres de púas. Se mata al hombre como si nada, para anunciar a continuación que habrá buen tiempo mañana. Hemos ido acostumbrando a este mundo vertiginoso y fenomenológico. ¿Cuál sería el antídoto contra la globalización? Pues volver a enseñar, a predicar y a practicar qué es la patria, qué es lo que amamos cuando amamos a la patria, qué es el patriotismo, como quienes tenemos que amar a la patria y sobre todo volver a predicar que la patria existe y que la patria no perece. Por eso, a pesar de los pesares, es verdad lo que dice Gabriel Marcel, amar a una persona es sentir que se le dice, tú no morirás para siempre. El patriota le dice esto a la patria, tú no morirás para siempre. Pasamos a la tercera amenaza, o al tercer peligro, o a la tercera acechanza. El reemplazo del hábito metafísico por el hábito audiovisual, con las consecuencias que veremos acarrea. Porque el reemplazo del hábito metafísico por el hábito audiovisual apareja otro reemplazo, que es el de la realidad real por la realidad virtual. Ya en el año 1936, y los invito a imaginar esta fecha, 29 de julio de 1936, el Papa Pío XI promulgó una carta sobre el cinematógrafo. En realidad es una carta sobre los riesgos del cinematógrafo. Y por eso les digo que tengan en cuenta la época, que en 1936 se estaba muy lejos de pensar que los avances tecnológicos nos iban a llevar a este mundo tecnolátrico que acabamos de describir. Sin embargo, es notable la premonición conceptual de Pío XI. Dice el Papa que hay un gravísimo daño que significaría para el alma humana si el alma humana fuese invadida mediante imágenes que se ofrecen a los sentidos sin ningún esfuerzo, enrareciendo la atracción y el raciocinio u obstaculizándolos para su libre ejercicio. Adviertan ustedes
que sabemos que si el argumento es malo y si el mensaje de la película es malo, ya sabemos que hay un riesgo ético en ponerse en contacto con esa película. El Papa no niega esto, pero digamos que esto es lo elemental, lo básico, aquello de lo que se parte. Es obvio que si uno ve una película con un mal contenido, con un mal mensaje, esa película nos hará daño. Pero sin embargo el Papa apunta a algo más sutil, a algo más delicado, más penetrante. Dice el Papa que ese alud de imágenes y de sonidos engendra en el hombre un hábito nociológico que le impide superar el ámbito de los sentidos internos y a veces hasta le impide superar el ámbito de los sentidos externos. Y librado entonces el hombre a una nociología sensual, pero de sentidos que no están ordenados por la templanza, sino que están desorbitados por la intemperancia, el hombre se convierte fatalmente en un destemplado o en un intemperado. Pero se convierte en algo más todavía, en un sujeto con la mente embotada y limitado por la nociología sensual, que le impide ver la realidad tal cual es. Y es entonces cuando el hombre cae presa del fenomenologismo o de la fenomenología. Empieza a saber cosas, pero cosas que no son, como dice el padre Castellani. ¿Qué cosas sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosas sabe la gente, pero cosas que no son? La gente conoce realidades que carecen de entidad real, si se me permite la redundancia, y que en cambio gozan de prestigio porque tienen realidad virtual o realidad digital. Y la digitalidad y la virtualidad sustituyen permanentemente a la realidad real con el beneplácito del usuario, que se siente un esclavo, un cautivo gozoso del aparato que maneja su vida permanentemente y que lo dirige, lo conduce y lo lleva de las narices. Es el mundo de los heterodirigidos, de los dirigidos desde afuera y de los dirigidos desde la superficie, desde la superficialidad del fenómeno, desde lo fenomenológico. Ahora, claro, esto es más grave de lo que podría pensarse, que ya es grave, va a ser grave. Pero ¿por qué digo que todavía es más grave? Porque el hábito es una repetición de actos. Santo Tomás lo ha explicado en su tratado sobre los hábitos. Pero no solo es una repetición mecánica, no posee el hombre solamente un hábito motor, sino que es una repetición intelectual y moral, lo que específicamente se llama el hábitos. Si tales actos repetidos son honestos, tenemos una virtud, forjamos una virtud, un hombre virtuoso. Si tales actos repetidos son deshonestos, forjamos un vicio y tenemos un hombre vicioso. Pero en uno o en otro caso, el hábito es esa segunda naturaleza de la que habla Santo Tomás, siguiendo Aristóteles. Si nosotros formamos hábitos de conocimiento y de conducta a partir de la hipertrofia de las imágenes y con el agravante de que las mismas no son mensajeras de belleza, estamos cometiendo un daño irreparable a la naturaleza humana. Esto es, en el fondo, la gran observación del Papa Pío XI. La grande y sutil observación del Papa Pío XI no es decirnos solamente cuidado con tal película que tiene tal escena. Sí, además nos dice eso, y está bien que nos lo diga. Pero no es tan sencillo todo. No es no vea tal película porque tiene tal escena inconveniente o impertinente o subida de tono. No, es no abuses de este medio, porque si abusas de este medio se va a producir una sustitución del hábito nociológico. Conocerás de otra manera, que no es la que le corresponde a la dignidad humana, y ese conocer de otra manera te hará ser de otra manera. De una manera que se acerca más al propósito de los tecnólatras que no al plan de Dios de que seamos criaturas hechas a imagen y a semejanza del Creador. Romano Guardini, otro hombre de espíritu fino y de sutileza en sus mensajes, tiene también un trabajo del año 1954, posterior a este documento de Pío XI, que se llama Consideraciones sobre los problemas del
del cinematógrafo. Y lo que viene a decir Guardini, en medio del auge de las industrias cinematográficas, lo que viene a decirnos es que cabe una protesta. La protesta contra lo que Guardini llama la lógica del celuloide, en la cual no hay una realidad genuina, sino una realidad sin verdad. Estamos hablando del año 1954. El peligro era ir al cine. El peligro era ir a ver una película inconveniente o a vivir esclavizados de los últimos estrenos. El peligro podía ser la adicción al cine. Hoy se imaginan ustedes que esto de Guardini suena a profecía, sigue teniendo vigencia, pero ha sido profundamente superado por la luz, la montaña de los hechos gravísimos en materia tecnológica. Pero no deja de ser importante la observación de Guardini. Y es cómo la lógica del celuloide, en la cual no hay realidad genuina, reemplaza a la lógica clásica, a la lógica real y a la realidad real. El presentador Gabriel Marcel profetizaba también un conflicto entre el hombre real y lo que él llamaba entonces el hombre de papel. Desde la época en que hablaron estos maestros, Pionce, Romano Guardini, Gabriel Marcel, hasta nuestros días, la situación ha ido empeorando. La imagen ya no se ciñe al ámbito cinematográfico, ha tomado cuerpo con la televisión, con las computadoras, con internet, con la publicidad permanente, con el celular. Cabe en nuestra mano. La pantalla cabe en nuestra mano y cada vez de un tamaño más reducido que nos permite vivir portándola, vivir de tal modo que la imagen nos porta a nosotros. Se ha multiplicado y se ha potenciado al infinito y ha hecho bien la vida subliminal del hombre, que todo lo ocupa, todo lo penetra y todo lo asume con absoluta naturalidad. A fuerza de hacerse habitual, se ha constituido en segunda naturaleza. Por eso que nos ha cambiado en alguna medida la naturaleza, en la medida que nos ha cambiado los hábitos que son de segunda naturaleza. Los resultados están penosamente a la vista y de un modo alarmante y triste entre aquellos chicos y entre aquellos jóvenes que no han conocido la transición, sino que han nacido y se han criado bajo la hegemonía hipertrófica de la imagen, que es lo que llama Humberto Eco la generación no de los inmigrantes o de los recién llegados, sino de los nacidos y criados. Tanto han hipertrofiado la audiovisualidad, cada vez más vertiginosamente, cada vez más llena de estrépito, que han logrado atrofiar en muchos casos el intus legere, o sea, el leer adentro y el abstraere, el separar, el distinguir. Han logrado anular la capacidad de silencio, que es la matriz de la palabra. Vivimos saturados de fenómenos, saturados de informaciones. No queda sitio para la vida contemplativa y no queda sitio para la preeminencia de la vida contemplativa. Una nueva realidad armada en laboratorios cibernéticos acaba reemplazando a la realidad misma. Recordarán ustedes la famosa película El show de Truman o Simon Wan, que son nada más que dos pruebas de esta lacerante, tristísima y funestísima circunstancia que estamos padeciendo. La vida contemplativa ha sido ahogada por la hipertrofia de lo audiovisual. El antídoto, claro, es recuperar la vida interior, aquello que los antiguos llamaban la pedagogía cordis o la filosofía cordis, la pedagogía del corazón, la filosofía del corazón, la vida cordialmente vivida. En el Evangelio de Marta y de María, cuando nuestro Señor visita a ambas mujeres, se recuerda con claridad cuál es el bien que tiene que tener preeminencia. Marta, Marta, tú te ocupas y te preocupas por demasiadas cosas, y la mejor parte, la que no le será arrebatada. La parte que eligió María es esa prevalencia de la vida contemplativa. Por eso quiero aprovechar, queridos amigos,
sobre la Constitución Apostólica Gaudium Dei, que hace muy pocos días sacó Francisco, exactamente el 29 de julio de este año que está corriendo, y que sustituye trágicamente a la Constitución Sponsa Christi de Pío XII. Esta Constitución tiene como objetivo el disciplinar la vida contemplativa femenina. Pero en esta nueva disciplina que ahora nos propone el pontífice, lamentablemente la preeminencia ya no la tiene la vida contemplativa, sino la vida activa. Sería objeto de una conversación aparte analizar el grado de malignidad que contiene esta Constitución Apostólica Gaudium Dei, porque completa, lamentablemente, el grado de malignidad de Amoris Laetitia. Ya no era suficiente con destruir el paradigma de la vida familiar, ahora había que destruir el paradigma de la vida contemplativa. Y son cosas muy graves para dejarlas pasar las que se dicen en esta Constitución Apostólica. Tengan en cuenta ustedes que se empieza sosteniendo que la vida contemplativa no propone una realización más perfecta del Evangelio, que la consagración de la virginidad equivale a un modo singular de ofrecer un cuerpo. Y lo más grave es cuando se justifica esa vida contemplativa en la medida en que sirva a la vida activa y en que esté ordenada a la vida activa. Esto es lo que se da a llamar propiamente la herejía de la acción, condenada por Pío XII en Menti Nostre y por Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Es decir, que esta exhortación apostólica contiene una herejía que es la herejía de la acción y que queda sintetizada cuando leemos, lamentablemente, con dolor filial, que el fruto final de la lección divina no puede ser otro más que la acción. Es decir, que la contemplación está ordenada a la acción y se justifica en la medida en que esté ordenada la acción. Esto es negar el magisterio clásico, no solamente el eclesiástico, sino el griego y el romano, del cual procedemos. Vayamos al cuarto riesgo o a la cuarta amenaza o al cuarto peligro de la tecnología. Hemos dado a llamar a este cuarto riesgo el utilitarismo integral. Es decir, la convicción totalizante y omniabarcadora de que los saberes de uso son más importantes que los saberes gratuitos o los saberes inútiles. Vuelvo otra vez por el fuero de los ejemplos para que podamos observar un cierto grado de concretez, que esto es así, es una realidad concreta que estamos denunciando. Un ejemplo sería el de Horacio Regini, argentino, el autor del libro Balas para la mente, en el cual dice: con las computadoras es posible manipular conceptos, procedimientos e ideas, sin imposiciones externas ni verdades absolutas. Otra vez el eterno tema kantiano de la autonomía. El hombre no necesita de ninguna imposición externa, no necesita de ninguna verdad absoluta. Entonces, ¿qué le ofrece este mundo a este hombre así concebido y así diseñado? La posibilidad de liberarse de toda imposición externa y de toda verdad absoluta. Hasta Julián Marías, que no es propiamente un príncipe cristiano, a mediados de los años 80 sacaba un libro, Cara y Cruz de la Electrónica, en el cual decía que el incremento de la electrónica hace impostergable adquirir una técnica más, que es la de saber usarla. En realidad se equivoca Marías, porque lo que se necesita para saber usar la técnica correctamente no es una técnica más, sino que es una virtud llamada prudencia. Y se equivoca también Marías al no darse cuenta de que la sustitución de la prudencia por una técnica ha hecho y hace un daño inmenso a la vida espiritual, a la vida religiosa. Pero digamos, concediéndole que razones y motivos no le faltaban
en el año 80 para decir esto, reconozcamos que tiene un fondo o un vestigio de verdad lo que dice Julián Marías. Es decir, si no encontramos algo que nos permita hacer un recto uso de la tecnología, caemos en el utilitarismo. No ha sido el único autor que ha visto este peligro. Hay muchos otros ejemplos que se podrían poner, y entre nosotros tengo que mencionar a Federico Biosever, que ha sido uno de los precursores en poner de manifiesto los altísimos riesgos de esta invasión computacional. Y también hay otro libro que en su momento tuvo cierta difusión, de Jerry Mander, publicado en 1981, que se llama 4 buenas razones para eliminar la televisión. Yo les confieso que no hubiera llegado a enumerar 4, con una sola, la primera que es encenderla, ya es suficiente. Pero este hombre, que es una mentalidad científica, ha dado 4 buenas razones, y quiero aclararles para aquellos que puedan leer el libro, que no son razones de carácter religioso, que por supuesto serían las primeras, que tienen su peso y su valía, sino que son razones apoyadas en razonamientos científicos, más específicamente de las ciencias duras. Dice Mander, desconectados ya no podemos distinguir el arriba del abajo, ni la verdad de la ficción. Esas condiciones son apropiadas para la implantación de realidades arbitrarias. Pero además, por lo mismo, esa experiencia mediatizada y colonizada por un puñado de fuerzas empresariales o estatales, verdadera conspiración de factores económicos y tecnológicos. Y terminamos, dice, convirtiéndonos en nuestras propias imágenes virtuales. Existimos si aparecemos en la televisión. Somos en la medida en que la pantalla cubre nuestra existencia. Pues bien, llegamos entonces al final. ¿Cuáles serían las respuestas posibles a estos 4 males? No digo yo que sean las únicas, pero creo que son respuestas posibles. Tiene Bradbury una serie de cuentos que, si nos asomamos con cuidado a los mismos, podrían darnos una pista sobre las posibles soluciones ante estos riesgos de la tecnología. En uno de esos cuentos aparece un personaje que es el caminante. El caminante es un hombre que se resiste pacíficamente a ser absorbido por el mundo de la tecnología. ¿Y qué consiste en su resistencia? Sale a caminar por las noches, a tomar aire fresco, hasta que finalmente se da cuenta, advierte de tamaña rebeldía y lo internan en el Centro Cívico de Investigación de Tendencias Regresivas. No sería una mala idea la idea del caminante. Negarse a vivir, a pensar, a gesticular y a obrar como quieren que vivamos los diseñadores de los grandes medios, de los grandes monopolios tecnológicos del mundo entero. El otro personaje, que también es de Bradbury, es un asesino en el sentido figurado de la palabra. Es un hombre que pasa de la resistencia pasiva a la resistencia activa, entonces un día toma un arma y empieza a matar a los artefactos. El primero al cual mata es al teléfono. Me siento profundamente identificado con este personaje y dice así: muy bien, mi primera víctima fue el teléfono, un crimen espantoso. Lo eché del subidero mecánico de mi cocina. Murió por estrangulamiento lenta y fatalmente. Luego maté a tiros al televisor. Le disparé 6 tiros en el cátodo. Se oyó un hermoso tintineo como el de una araña de luces que cae al piso. Luego vino el silencio. Dios mío, era hermoso. Me pasé en el silencio. Disfruté del silencio. 1 hora entera de silencio. Me emborraché de libertad. Y el tercer personaje, que también es de Bradbury, es un abuelo que se dedica no a matar artefactos,
no a pasear por la noche, porque ya no le dan las tabas al hombre, sino a recoger en la memoria la sabiduría tradicional, la sabiduría primordial, y a comunicársela a sus hijos ya grandes y a sus nietos. Creo, sin embargo, que la solución mejor pensada nos la dio don Leopoldo Marechal en su poema del robot. Vale la pena que nos acerquemos a algunas de las estrofas de este gran poema. En la primera parte, Marechal cuenta los males provocados por robots. El ingeniero de robots se dijo: hagamos a robot a nuestra imagen y nuestra semejanza, y compuso a robot cierta noche de hierro, bajo el signo del hierro y en usiras más tristes que un parto mineral. Sobre sus pies de alambre la electrónica, siguiendo los laureles robados a una musa, lo amamantó en sus pechos ávidos de logaritmos. Robot es un imbécil atorado de fichas, hijo de un padre zurdo y una madre sin rosas. A robot entregaron mi pericia, y en esa hora sollozó un arcángel y se rió un demonio. Fue educado por un robot. ¿Y cómo se salvó de los males del robot? ¿Cómo se salvó el poeta de ser robotizado? ¿Cómo se salva un alma pura de caer bajo la educación tiránica y despótica del robot? Pues dice Marechal: me fui de las usinas y abandoné la casa del robot. Me lancé a los cereales con el calor en fuga de un médano aventado. 40 días recorrí el desierto. El número 40 es el que rige la mortificación y el retorno al principio. Y allí en el desierto se le apareció un hombre que al mismo tiempo era hombre y más que hombre. No ignoraba él ni mi nombre olvidado, ni mi ruta perdida, como si lo leyera en toda la eternidad. Y entonces desaté mi vida en el desierto, con el calor liviano y el alma sin roturas. Pero yo ya meditaba la muerte del robot. Entonces del camino recogí en el erial un puñado de arena. Yo le arrojé a la boca mi puñado de arena. Se oyó en los mecanismos internos del robot un estallar de alambres y válvulas heridos. Trastabilló un instante sobre sus pies tosudos y al fin se desplomó con fragmentos de lata. Después con un martillo lo reduje a fragmentos y sobre su chatarra bailé piadosamente. Aquí está la solución: volver al desierto, al silencio, a la vida interior, con el talón liviano y el alma sin roturas. Volver por el nombre olvidado, volver por la ruta perdida, volver por el hombre que nos lee en el libro de la eternidad, volver para decirlo con todas las letras a Jesucristo, volver la mirada al eche homo. Entre la duda y la culpa, dos manos ruines se lavan. Sueña Prócula en la noche, sueño que la despertaban. No mates al justo esposo, ni alces cruz para su talla. Abrirá el cielo la tumba, partirá nuestra muralla. Opaco de profecías, Pilatos pide el azote, una corona de espinas y un afrentoso capote. Los dedos en la columna crispaban tribulaciones, roja de sangre la Pascua, gemían las aflicciones. Restallaban los trallazos abriendo gritos y grietas. Por el monte del Calvario clavan los aires saetas. Más que la junta la cera, la traición que atrás se asoma. Ayer entre la Judea y hoy la Judea en la Roma.
macabra orfebrería de los verdugos culmina, hecho un varón de dolores, un cirio que no ilumina. Aquí está el hombre deshecho, otro castigo y moría. No encuentro falta en sus obras, no hallará la judería. Aquí está el hombre, la imagen, la semejanza a Dios mismo. Aquí está el nombre del hombre que nos salva del abismo. Aquí está el hombre, los siglos girarán en su contorno. Ya es tarde, no tenés tardes, esperando tu retorno. Muchas gracias.